Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Hola, muy buenas tardes. Estamos en Alegoría Mexicana. Yo soy Marlene Logo. Tenemos a una gran periodista, actriz y dramaturga mexicana. Ella es Luz María Mesa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Alegoría Mexicana, Luzma. Ay, Marlene, al contrario, la agradecida soy yo, me siento como en casa, todo lo que suene a México es mi casa, así es que muchísimas gracias a ti por la invitación. Y el día de hoy, pues queremos invitarte a charlar sobre tus experiencias de vida, sobre esas alegorías, esos símbolos que están en tu carrera, que han estado ahí por muchos años, porque tienes un currículum muy vasto. Con los años. Radio, teatro, dirección, tienes mucho que compartirnos. ¿Cómo inicia tu carrera en radio? Porque tú estudiaste diseño gráfico. ¿Cómo es que del diseño gráfico te brincas a la radio? Sí, mi vida está llena de alegorías, Marlene. Fíjate que, bueno, yo siempre he querido estudiar como actriz y yo empecé muy jovencita, a los 18 años, empiezo en el estudio de actores Dimitrio Sarraz a estudiar actuación, a trabajar como especializándome como actriz. En aquel entonces había dos instituciones que manejaban carrera para actores, que era el Andrés Soler, que pertenecía a la Asociación Nacional de Actores, y la Escuela Nacional de Teatro, que pertenecía al IMBA. Y había la posibilidad de estudiar actuación con uno de los mejores directores, que era el griego, como le llamaban, a Dimitrio Sarraz. Yo entro muy chiquita, con unos compañeros muy grandotes, realmente y te cuento esto porque esto fue lo que me llevó a la radio. Mis compañeros de banca eran la señora Susana Alexander, las hermanas Gil, Javier Marc, y yo era una bebé mocosita que llegó ahí a trabajar. Yo empiezo a estudiar teatro poquitito antes de entrar a la universidad. Entonces, bueno, claro, uno aprende a leer de manera diferente, aprende a interpretar un texto de manera diferente, que cuando llego yo a la universidad, pues me convierto en la voz de la universidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Azcapotzalco, y bueno, pues mucho de mi trabajo social y mi trabajo de muchísimo gusto fue hacer en aquel entonces, se hacían los audiovisuales con transparencias y se grababa en cassette la intervención del locutor. Entonces yo hacía mucha locución de esta. Una vez, haciendo una telenovela, resulta que la que hacía la edición literaria era una gran maestra que se llamaba, ya falleció ella hace unos pocos años, Elisa Aragonés. Ella era la editora de literaria de la telenovela y además era productora de radio en entonces Instituto Mexicano de la Radio. Haciendo la telenovela y ella editando, me escucha y me invita a hacer un programa de radio en el Instituto Mexicano de la Radio, que yo entonces no sabía ni que existía. Me invita a hacer un programa, a hacer una pequeña intervención de una Adelita pariendo, en un programa que se llamaba Algo Más que Educar, que pertenecía a la cadena de radio, televisión y cinematografía, RTC, se pasaba en los tiempos oficiales de aquel entonces, y pues yo voy. Entonces yo era una mocosa de unos 19 años, una cosa así, que estaba en la universidad, que yo leía para la universidad, me invitan a hacer este pequeño personajito en el Instituto Mexicano de la Radio y pues yo lo empiezo a leer, leía muy bien, pero cuando viene el momento de parir me tiro al piso. Y sale la maestra Elisa Aragonés y me dice, mamita, a ver, aquí es radio, aquí al micro, todo lo que pasa al micro. Yo jamás me había tocado con eso. Y entonces, te puedo decir que esa fue mi primera vez frente a un micrófono en uno de los estudios más grandes de América Latina, que era el Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio. Esa fue la primera vez que yo hice algo de radio. La radio me envolvió, me enamoró, se me fue metiendo, más que yo a la radio se me metió a mí, porque entonces mis llamados para hacer estas pequeñas intervenciones como actricita joven fueron más seguidos. Yo empezaba a ir una vez a la semana a grabar pequeños papelitos, después 2 veces a la semana, después 2 veces a la semana, pero ya me quedaba para más programas. Después empezaba ya en diferentes programas, todo esto como actriz. Hay un ofrecimiento de cubrir
por una semana a un locutor de base que estaba 3 horas sentado ahí en el lobby del IMER por si se ofrecían los mentados bomberazos de gobierno. Y entonces yo iba a cubrir esa semana de esta compañera locutora y vaya, sin tener ni base ni nada, simplemente fue cubrirla. Entonces yo llegaba y me sentaba mis 4 horas durante una semana. Y en esa semana empiezo a ver cómo se hacen los programas en vivo, tanto en el Sistema Nacional de Noticias, varios programas que se hacían ahí, vaya, hago 2 o 3 o no me acuerdo cuántos bomberazos, pero lo interesante de eso es que empiezo a ver cómo se hacen los programas en vivo. Y entonces cada vez que me daban llamados para hacer mis pequeñas intervenciones como actricita, siempre me quedaba un tiempo más y buscaba qué programas en vivo se estaban haciendo, porque para mí era bien interesante ver cómo se hacía, cómo se realizaba y cómo estaban en la cabina del otro lado haciendo un programa en vivo. De alguna manera, pues si así es la vida, ¿qué quieres que te diga? Efectivamente, doña Tere Moya, que era la conductora en aquel entonces en la XCB del programa Mujer, tuvo una pequeña complicación con su embarazo y no llegó. Yo estaba en el IMER y pues había que entrar al aire y en aquel entonces el productor, que era Gilberto Niño, me invita a pasar esa primera hora porque ya había invitados y todo, y bueno, sí recuerdo que repetí 1000 veces una palabra, los nervios, pero la verdad es que, bueno, ya tenía yo un callo el haber trabajado como actriz, el haber estado frente a los micrófonos, el haberme familiarizado con la gente, pues me facilitó muchísimo el cambio. Te puedo decir que así fue como llegué a la radio en vivo, sobre todo. Te puedo decir que del Instituto Mexicano de la Radio a la fecha, soy la conductora que más horas en vivo ha desempeñado hasta este 2020. 18 años continuos en vivo en la XCB. Creo que todavía no me rebasa nadie con esa cantidad de años en vivo. Y me quedé y bueno, de ahí empezó mi vida radiofónica en programas en vivo, en noticieros, en cubrir cuestiones especiales de gobierno. Aprendí a hacer las transmisiones desde Palacio Nacional, desde los informes de gobierno, de todo lo que tenía que ver con radio, televisión y cinematografía. Cubrí la Hora Nacional muchísimo tiempo. Abrí otro programa también que se llamaba Panorama Cultural. En fin, creo que yo he pasado por todas las estaciones. Si contáramos las horas al aire que tengo, no sé cuántas horas de vuelo serían o cuántas vueltas podría yo darle a la Tierra, pero son muchísimas las horas de transmisión y las horas en vivo que tengo al aire desde 1984 que llego yo al Instituto Mexicano de la Radio, que siempre he dicho que ha sido mi casa, que ahora ya no laboro ahí, pero que dejé grandes amigos y grandes proyectos y mi voz está ahí en todos lados y pues ahí se quedó. Así llegué. Y justamente es ahí donde vemos la reconocida carrera que tienes, porque conduciste, como tú dijiste, programas de análisis político-culturales, y pues son 36 años que pues no son tan sencillos. Y dentro de estos años también fuiste directoras de radionovela y de radioteatro, y es aquí donde a mí me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia en este género radiofónico. Yo de niña, quizá no tanto, pero sí, de niña yo todavía recuerdo haber escuchado radionovelas en casa, sobre todo cuando iba de vacaciones a mi pueblo. Yo soy de Saltillo, Coahuila, en el rancho, como yo le digo. Sí, mi abuela y mis tías escuchaban radionovelas. Mamá también escuchaba aquí en la Ciudad de México radionovelas. Bueno, no se diga Calimán, que duró tanto, o sea, la radionovela más longeva de la historia de la radio en el mundo, y se hizo en México. Yo me acuerdo que oíamos eso, que oíamos las pequeñas series como esta serie cubana del Tres Patines, y oíamos mucho radio. Cuando yo podía conjuntar de pronto la actuación con la radio, pues a mí se me hacía una cosa maravillosa. Surge la oportunidad de que me invitaran a producir y luego ya me hice, casi vendía yo tamales también ahí, porque hice la adaptación de varias obras teatrales, a la adaptación a la radio, hice la dirección y la producción. La realización siempre la hizo un equipo con el que siempre trabajé, que ha sido Belia Pérez, que ha sido la realizadora de mis proyectos radiofónicos, y con Clodec López, que ha sido mi musicalizador y mi efectista. Nosotras tres hemos caminado muchísimos años juntas en los proyectos que llegan de dramatización. Siempre procuro jalarlas o ellas jalarme a mí y hacemos un equipo bien padre. Entonces, cuando me ofrecen hacer un proyecto de radioteatros, pues no me dijeron dos veces. Me puse a hacer una serie de adaptaciones y hablar con muchos compañeros actores, primerísimos actores de primera línea, y fue un proyecto que duró mucho. Entró en Opus 94 y después se fue a varias estaciones, y con ese proyecto tuve la fortuna de ganar en la segunda Bienal Internacional de Radio como mejor radiodrama. Eso me abrió muchísimas puertas.
dentro de, empezándome a formar, digamos, como una productora ya muy seria de lo que era el radiodrama y el radioteatro. Y de ahí he hecho muchísimas cosas, pero yo creo que lo más sobresaliente es esa época de los radioteatros de Imer. Y últimamente yo creo que podría decir que la radionovela de Vámonos con Pancho Villa, que se hizo para conmemorar el centenario de la Revolución Mexicana, fue otro proyecto encantador, adorable, en donde tuve la posibilidad de convocar a actores que estaban egresando de la Escuela Nacional de Arte Teatral y que los convoqué porque, curiosamente, para ser actores nadie nos enseña radio y no todos los actores leen y los que leen no todos actúan. Entonces era una combinación muy extraña. Llevo un convenio con la Escuela de Teatro, puedo traer eran, si mal no recuerdo, eran como 15 chicos y chicas que vinieron a hacerme todos los incidentales, porque hice un plan de trabajo padrísimo, porque eran más de 150 personajes, una cosa así. Entonces había que hacer una plantilla de grabación y para ahorrar dineros, tiempos, etcétera, y poder repartir muy bien los personajes, los días y todo. Pero mi sueño en esa radionovela era no recurrir en el 2010-2009 que se hizo esto, a las librerías. En aquel entonces, y estoy hablando tan solo de 10 años, las librerías se compraban por disco o se compraban sí por internet, pero eran muy caras. Y me estoy refiriendo a los sonidos incidentales, a los caballos, las explosiones, los carros, la lluvia, las gotas, todos esos sonidos se compraban. Ahora los bajas de internet, o sea, es otra manera del mercado. En aquel entonces se compraban. Mi gran sueño era poder hacer los efectos y poder tener mi propia librería. Y bueno, pues a todo eso me dijeron que sí, en aquel entonces la producción, me dieron una Marantz, con la cual caminé varias semanas por las caballerizas de la policía del ejército, con las cuales pude entrar a muchos lugares para grabar muchos sonidos y hacer toda una colección de sonidos. Cuando convoco a todos estos chavos de la Escuela de Teatro, los convoco para que vinieran al Instituto Mexicano de la Radio, diferentes turnos, no recuerdo cuántos, pero estábamos con ellos varias horas para poder hacer los gritos de llegada, los gritos de salida, los muertos, los cantos, los vivas, las guerras, las fogatas, fondas, la reunión familiar, todos esos sonidos incidentales con personas, las pudimos hacer con toda esta gente. Y después se convocó a todos los actores que hicieron los personajes, como fue don Eric del Castillo, que hacía uno de los personajes principales. Tuve una gama de actores maravillosa y que con esa radionovela estuvimos nominados muy felizmente en la segunda Bienal Internacional de Radio en Italia. Allá se llamaba Andiamo con Pancho Villa. Y la radionovela sigue en las frecuencias del Imer y lo pueden bajar de internet y son todos los capítulos, etcétera. Ha sido una experiencia formidable. Lo último que hice de dramatizaciones fue una serie de cuentos de Virginia Hernández Reta que quedaron bien bonitos y que ganamos también unos concursos. En fin, que la radio y el teatro pues me apasionan. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a hacer un corte, pero regresando me gustaría que nos platicaras justamente esta experiencia en el teatro. ¿Cuáles han sido esas experiencias? Ya volvemos aquí en Alegoría Mexicana. Yo soy Marlene Logo y estamos aquí con Luz María Mesa. Muchísimas gracias. Hani Itzel te invita todos los lunes a partir de las 16 horas, horario de la Ciudad de México, a dar un recorrido sonoro por los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México Legendario. Es una serie radiofónica donde conocerás distintos escenarios maravillosos y llenos de grandes misterios ancestrales que siguen latentes en cada rincón de México Legendario. México Legendario, la puerta a la cultura. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Ya regresamos aquí a Alegoría Mexicana.
nuestra invitada de hoy, Luz María Mesa, quien ha tenido una destacada carrera en teatro y es de eso de lo que queremos hablar en este bloque, Luz María. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro del teatro? ¿Cuáles fueron tus primeros momentos? Y sobre todo esas sensaciones de pararte en ese escenario por primera vez. Yo creo que, como muchos, ¿verdad? Yo cuando era chiquita, ¿verdad? Yo quería ser actriz. Bueno, sí es cierto. Lo cual es cierto. Yo soy de las hijas olvidadas o no realizadas de Ricardo Blume, y aquellas que sean de mi generación acordarán de aquella telenovela Mundo de Juguete, en la que todas las que dábamos entre los 7 y 8 años queríamos ser la niña de Mundo de Juguete. En fin, yo me pasé por unos meses, no pude entrar al concurso de Capulina, no me quedé, como muchas, etcétera. Pero eso yo creo que es de mis primeros recuerdos de querer incursionar en el mundo de la actuación. Tiempo después, muchos años después, bueno, no ni tantos, era yo creo que una jovencita como de 11, 12 años, que mi padre me lleva a ver Papacito Piernas Largas con Angélica María en el Teatro Lírico. Esa sensación de querer estar allá abajo volvió a prenderse, y yo quería estudiar eso, papá quería estudiar eso, pero se veía un poco lejano. Entonces, mucha gente no entenderá cómo llego a empezar a hacer teatro de ninguna manera profesional, de ninguna manera, era por el placer de estar y de hacer. Y lo que me acerca a ello es la iglesia. Dices, ¿cómo? ¡Sí! Había un padre maravilloso, yo cantaba en el coro de la iglesia, que era adorable y nos dejaba hacer a los chavos todo lo que queríamos mientras estuviésemos sanos, mientras estuviésemos haciendo cosas de provecho, decía el padre. Y pues a mí se me ocurrió hacer teatro, ¿verdad? ¿Y por qué no una pastorela que tiene que ver con la religión? Me acerco a las pastorelas en aquel entonces, que era una posibilidad extraordinaria de hacer teatro. Chavita, yo 13, 14 años, con mi grupo de compañeros del coro, hacíamos pastorela en la iglesia. Y eso me acerca aún mucho a lo que era una pasión que yo no la conocía. Pasa el tiempo, uno va creciendo, no se me quita esas ganas de querer hacerlo, y lo hacía cada año en la comunidad. Pues cuando yo llego a la universidad, pues sí, yo quería estudiar actuación, pero bueno, había esto de papá y mamá, sí, pero tu carrera universitaria, ¿qué vas a hacer? Estudio diseño gráfico, de lo cual soy muy feliz, soy una egresada de la UAM Azcapotzalco, muy agradecida con mi casa y con mi universidad, y muy contenta de haber estudiado eso, pero a la par me puedo acercar a estudiar con Dimitro Sarraz, precisamente esta historia que ya les conté al principio, y esta sensación de estar estudiando algo que te apasione y que te guste y conocerlo, esa no se quita nunca. Yo sigo estudiando hasta la fecha teatro y con maestros especializándome y buscando qué más saber de la mente humana y del comportamiento, etcétera. Pero te puedo decir que la primera vez, no que yo subo profesionalmente, porque profesionalmente yo puedo decir que subo al escenario en el Teatro El Granero con Escaramuzas, una obra de Katharine Hayes, que dirigió Adriana Roel y Mercedes Pascual, yo creo que por el 90 y no me acuerdo, ya son muchos años allá atrás, no me acuerdo. Claro que eran unos nervios y una sensación de estar en un teatrote donde yo he visto grandes actores y en el cual ahora estoy yo y te sudan las manos, te dan nervios, que esos nunca se me han quitado, que uno los controles diferente, pero esa sensación de placer anticipado que te da la pasión, esa espero que nunca se me quite, porque todos los días cuando trabajo lo sigo teniendo. Pero yo creo que una de las veces que más emoción he sentido fue en una puesta en escena que se llamaba Magnolias de Acero, que muchos la recordarán porque fue una película muy famosa basada en la obra de teatro Magnolias de Acero con Julia Roberts. Así se conoció en México. La obra se puso aquí con Adriana Roel, con Edith González, dirigida por Héctor Bonilla. Y a mí me invitaron a hacer la asistencia de dirección y la asistencia actoral porque eran puras mujeres. Entonces, bueno, yo trabajaba con todas las actrices en un teatro extraordinario que es el Teatro Poliforum. Y un día, de estos accidentes como pasó en la radio, mi querida Sofía Álvarez tiene un pequeño accidente de salud, se debilita entre función y función. Teníamos 2 funciones, a las 6 y a las 8 de la noche. Al terminar la segunda función se siente muy mal, el teatro estaba lleno, los boletos llenos, y entonces el señor Bonilla y el señor Morris Gilbert, que era el productor en aquel entonces, me piden que supla a Sofía, pues porque obviamente me sabía yo la obra, y bueno, era aventarme un torito. Me lo aventé con un susto terrible, pero mira, un torito, lo digo con todo respeto, cualquiera se lo echa, pues es la adrenalina y es todo. La disciplina del actor es repetir todo con la esencia de la primera vez 1000 veces.
Eso es lo que hace un actor, no pararte en el escenario y repetir un texto y hacerlo una vez, no. La disciplina y la técnica te lleva a hacerlo 1000 veces con la frescura de la primera vez. Entonces, esa primera vez yo estaba muy asustada, por supuesto, y lo hago. Al siguiente día me llama el señor Maurice Gilbert y necesitábamos darle tiempo de recuperación a Sofía. Entonces me pide que haga esa semana las funciones y ahí sí me dio miedo, sí me dio susto, sí me dio pendiente, sí me dio responsabilidad, sí me dio una emoción tremenda. Sobre todo porque me cayó el 20 en aquel momento que estaba compartiendo escena con mi maestra, que es Adriana Roel. Adriana Roel ha sido mi mentora en mi vida teatral, una gran actriz mexicana. De pronto verme con ella en el escenario, pues sí, híjole, imponía todo el conocimiento que me había dado en una sola noche y era una sensación de placer, de gusto, de emoción, de miedo, de sentirme abrigada, no eran 1000 de emociones. Yo creo que esa noche no la he repetido nunca más, se ha quedado en mi memoria como una parte muy importante de mi trayecto de esta carrera teatral. Y eso te ha llevado a presentarte en muchos escenarios durante también una larga trayectoria, muchas obras de teatro. Y a mí me parece que dentro de esta carrera que has tenido, que en lo personal pues te admiro, porque de pronto es como ver un currículum tan vasto y decir, por un lado de actriz, por otro lado, como tú bien decías, conducción, pero esta parte de tanto de la conducción como de la parte teatral también te llevan a incursionar en la dirección teatral, que eso ya una vez que se tienen tablas, ya que se tiene toda una experiencia, se incursiona en eso. De tus obras que has dirigido, yo sé que no hay preferidas, pero ¿cuál es la que más te ha dejado aprendizaje? Yo creo que la última que acabo de hacer. Yo creo que precisamente, cumplimos exactamente 1 año de haberla estrenado y es Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela de México. Fíjate cómo es la vida, Marlene. Esta obra de teatro que estrené en el 2019 es una obra que yo hice la adaptación, que es una obra que me ofrece a mí el autor hace 2 años para que yo la interpretara como actriz, para llevar la cabeza de reparto de una mujer que cuenta su historia alrededor de crímenes y pasiones y todo. Cuando a mí me llega la historia, me gusta, agradezco por supuesto la invitación, pero entonces yo le digo al autor, le digo, oye, ¿me dejarías hacer la radionovela? Claro, este rollo mío de la radio, y me dijo, pues sí, pero ¿cómo? ¿Qué? No. Lo que quiero es hacer una radionovela en teatro. Y bueno, me dijo que sí. Y entonces yo hago la adaptación de esto, y cuando termino la adaptación me dice, ¿y por qué no la diriges? Le digo, porque está complicado dirigir y actuar al mismo tiempo, pero pues lo intentamos. Y entonces empieza una aventura para mí extraordinaria, porque además es una obra en donde se convocó a grandes cantantes, porque la obra está narrada. Es una radionovela. La historia son 15 actores y artistas que llegan al estudio de la XCB, la B Grande de México, el buen tono de la radio, en 1958 en la Ciudad de México. Y estos actores llegan a la cabina del XCB a transmitir en vivo la radionovela ¿Quién mató a Ignacio Lara? Así se llama. Cuando tú llegas a la sala de teatro, lo que ves son actores que llegan vestidos hermosos de la época de la posguerra, 1958, en México, estas grandes actrices y grandes actores de la radio que entran entre micrófonos que están probando, el maestro del piano, las partituras, los atriles, el cajón de los efectos especiales, cuando de pronto entra el locutor y dice, señores, los comerciales van en vivo, porque algo pasa y van en vivo los comerciales. Entonces empieza ahí toda una aventura que tuve la fortuna, aparte de contar con el apoyo de mis compañeros del XCB, que muchos de ellos me brindaron audios de hace mucho tiempo, campanadas, etcétera, y que se pudo vestir. Y entonces nos unimos el año pasado a la celebración del aniversario de la XCB, que fue uno de los eventos que se hicieron. Tuve el gusto de dirigir esto y yo creo que cada proyecto me gusta. Cada proyecto, digo, este es maravilloso. Si me dices el que estoy haciendo en ese momento, te digo, este. Pero hoy por hoy, 1 año después, yo creo que este es el más bonito hasta ahora que he hecho. Y es el más apasionante y el que le tengo mucho cariño, porque además todos cantan, todos actúan, se hace radio, se hacen los efectos de la radio, cantamos en vivo, tenemos al pianista y al de los percusiones ahí en vivo, y entonces es una delicia hacer esto, verlo y haberlo dirigido. Bueno, a mí se me cae la baba, me encantan. Ahora que estamos con el confinamiento, tú sigues trabajando. Para muchos, desafortunadamente, en el sector cultura, pues se han cerrado foros, se han
cerrado espacios culturales, más las crisis que estamos viviendo también en el sector cultural. Para ti, ¿cómo ha sido recibir esto y cómo lo has enfrentado? Te voy a repetir algo que dice mi maestro: el arte salva, no hay otra manera. El arte no busca hacer artistas, busca hacer gente feliz. Y en este confinamiento, si no fuera por el arte, Marlene, el mundo entero se hubiera desbaratado. Una pandemia como esta, como la hemos vivido en los últimos 7 meses, en el mundo entero, no le encontraría yo explicación si no fuera por la música, por la novela, por las series, por la poesía, por los cantantes, por los actores, que todos ellos los vimos quizá en la televisión, a todos, o los oímos en una cinta, o en un disco, o lo bajamos de internet. Pues después de todo eran todos artistas. Si no fuera porque muchos descubrieron que a lo mejor empezaron a pintar, o a hacer monitos con plastilina, o a pintar la pared de su casa. Todas esas son expresiones artísticas que la vorágine del tiempo y de lo que estábamos viviendo no nos había permitido hacer. Yo también viví momentos muy complicados con esta pandemia porque el encierro, de pronto dejar de ir a las cabinas, dejar de grabar, dejar de estar en mis ensayos, como todos, híjole, era difícil. Tengo la fortuna de tener una familia bien allegada, o sea, digo, no nos matamos, o sea, es una familia, vaya, podemos estar todos juntos, pero nunca habíamos estado todos juntos al mismo tiempo. Tanto tiempo. Entonces también todo eso, claro que si no fuera por las expresiones artísticas, Marlene, no encontraría la luz. Yo he sido muy afortunada en esta pandemia. La vi difícil el primer mes y medio, porque claro, como muchos me quedé sin trabajo, como muchos dejé de producir económicamente. Sin embargo, no faltó amigos, compañeros que habían visto mi trabajo y que me habían invitado y empezaron a aplicar para algunas becas a las cuales me invitaban como actriz o como directora o como dramaturga. Entonces ahí estaba. Empezamos a hacer cosas utilizando esta herramienta del Zoom y de las grabaciones. Construí con mis manitas, martillo y serrucho mi propia cabina de grabación para poder hacer mis cuentos y yo grabarlos, editarlos, musicalizarlos. Aprendí a hacer todo eso que mis compañeros de cabina siempre habían hecho por mí. Bueno, pues yo me puse a construir una cabina de radio y la hice porque esa era una parte de mi pasión y no he dejado de trabajar desde entonces. Pero hay otra pasión, y es una mejor que sea una pasión personal, pero que a mí me da mucha curiosidad saber cómo es que te involucras en las guías de México. ¿Qué es? ¿Cómo formas parte? No sé, ¿qué nos quieres compartir de Guías de México? Híjole, pues sí, más que una pasión es una forma de vida. Fíjate, Marlene, qué padre que me preguntas esto. Efectivamente es otra forma de vida, es una filosofía de vida. Una filosofía que abracé a los 10 años. Entonces, orgullosamente, y lo digo así, tengo 45 años perteneciendo a Guías de México, que forma parte de la Asociación Mundial de las Guías Scouts. Y para los que no sepan, Guías fue fundada como movimiento hermano de los Scouts del mundo. El mismo fundador, Baden-Powell, funda a los Scouts. Al poco tiempo, con su hermana, funda la Asociación Mundial de las Guías Scouts. Este movimiento se disemina por el mundo y ahora somos más de 10 millones de mujeres voluntarias a partir de los 4 años que formamos parte de este gran movimiento, que vivimos el escultismo y el guirismo, que tiene que ver con esta filosofía de vida, que tiene que ver con tener un compromiso con el mundo, dejar este planeta mejor de como lo encontramos. Ser guía para mí es tener una forma muy clara de pensamiento en que una guía es persona de honor. Tener honor es prometer lo que puedes cumplir, no más, no menos. Muy comprometida con mis creencias, muy comprometida con mi país y muy comprometida con el prójimo, que son las 3 partes de la promesa que hacemos las guías cuando nos comprometemos a formar parte de este movimiento que no es ni religioso ni político. Aquí cabemos todas. Un movimiento que nos enseña a todas las mujeres a ser independientes, a enfrentar los problemas con entereza y optimismo, a encontrar 20 respuestas para una pregunta, a ser autosuficientes, a ser respetuosas de la vida, a ser complemento de otras y de otros. Esto me ha enseñado a trabajar. Después de todo, porque las guías trabajamos con un sistema de patrullas que se llama, en la que trabajas en equipo, y que en ese equipo lo que tienes que aprender es saber las capacidades del otro, que hace mejor que tú, y que formen ese equipo, esa gran amalgama para que sean mejores entre todas. Y eso ha dejado una gran enseñanza en mí, y por eso quizá
y yo a eso lo atribuyo, me puedo conectar en diferentes grupos de trabajo, porque eso lo aprendí en guías, así como aprendí a hacer fogatas, aprendí a cambiar llantas, aprendí a hacer nudos, a poder balsear, a subirme a un árbol, a vivir en un refugio, a ayudar a los más desvalidos, a trabajar muchísimo en el terremoto de 1985, en el 2017, a saber de primeros auxilios, porque es una preparación que hacemos en Guías de México. Y todo eso a partir de los 4 años. Han pasado los años y me convertí en dirigente. Tengo grupos pues, de jovencitas. Las guías es una forma de vida y de creer y crear. Y yo creo que esas filosofías de vida, esos estilos de vida también influyen en todo lo que has producido, en toda tu carrera. Pues tu carrera es una carrera de admirarse, de reconocerse, parte del hacer bien las cosas como tú lo dices. Has influido, has dejado buenos productos dentro de la radio. ¿Cuáles son esas alegorías que te ha dejado tu carrera? Y con eso me gustaría terminar. Esas alegorías, esas cosas que nosotros no vemos como espectadores, esos sentimientos, esa sensibilidad que está dentro de tus proyectos. Una gran pasión por lo que hago. Soy una loca. Cada vez que empiezo un proyecto como empresaria o como actriz o como conductora o como mamá, o como guía, me vuelvo loca y no veo la hora, no veo cansancio y me apasiono de tal manera hasta el último momento. Yo creo que soy una enamorada de la vida, fíjate, soy una enamorada de lo que hago. Sí, hago demasiado y me gusta. Yo creo que la gran alegoría es que cada cosa que hago me deja las ganas de hacer otra cosa. Pues te agradezco mucho tu entrega, esa pasión y sobre todo que nos contagias, ¿no? Eres una persona que se admira por todo lo que has hecho y sobre todo por tu calidad también como persona y como tú dices, por ese estilo de vida que también nos compartiste en este programa. Muchas gracias, Marlene. Un éxito rotundo a este espacio, a todo este proyecto, que es un proyecto muy lindo que están haciendo. De verdad, muchas felicidades y aquí estoy siempre cuando les pueda echar la mano en algo, por favor. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Estuviste en Alegoría Mexicana compartiéndonos al público de México Legendario. Yo me despido, yo soy Marlene Logo. En la producción, Mario de la Fuente, Radio México Legendario 2020. Hasta la próxima. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana.